concentrarnos en él. Veníamos hablando de ser hacedores de la palabra, hablamos de la piedad como algo fundamental para ser hacedores de la palabra. Sin ser piadosos no vamos a ser hacedores de la palabra, porque el hacer la palabra, como decía Fer, tenemos que negarnos mucho a nosotros mismos y eso parte de la piedad, aceptar confiadamente lo que Dios dice sin responderle a la defensiva, una de las cosas que veíamos. En lo personal tenía pensado hablar de la impiedad, pero Fer siempre remarca algo importante y dice que hay algo antes, ¿no? Y siempre Dios marca un orden en su palabra, y cuán importante es echar raíces en nuestra fe y echar raíces en algo fundamental que es lo que es la palabra, ¿sí?, de Dios. Es algo fundamental. Creemos que Dios ya dejó revelado todo y debemos aferrarnos a eso hasta que Cristo vuelva, ¿sí? Debemos hacer tal y como dice la Biblia, para que cuando Cristo vuelva a buscar que nos presentemos delante de Dios, podamos ser hallados fieles, ¿sí? Porque tenemos algunos ejemplos, y ahí lo vamos a leer, donde cada vez que se escribió la ley, se dejó algo como testigo, para que cuando venga el juicio de Dios, ¿sí?, el juicio de Dios iba a ser sobre lo que Él había dicho, y no solamente sobre lo que Él había dicho, sino que iba a haber un testigo frente a nosotros, al pueblo de Israel, para que no haya excusas, no haya dudas, ¿no? Y gracias. Entonces, verdaderamente debemos confiar en la palabra de Dios. Yo puse que debemos entregarnos a la palabra de Dios. La verdad que la Biblia muestra la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay muchos mandamientos en las Biblias, ¿no? Y hay muchas cosas que debemos hacer. Y hay cosas y requisitos que Dios exige en nuestra vida que los podemos dividir en dos. Requisitos negociables. ¿Se dan cuenta lo que es una negociación? ¿Sí? Uno va, viene, cede un poco o da un poco más, pero es una negociación, es un intercambio de palabras y hay cosas que pueden ser charladas. Pero hay requisitos en la vida del creyente que son no negociables. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no se negocia, tal como lo dice la Biblia, es y debe estar en el creyente. Requisitos negociables. ¿Cómo vamos a hacer la reunión? Formas de las reuniones. Si hago el devocional a la mañana, a la tarde. ¿Cuánto tiempo me voy a organizar para orar? Y bueno, vos podés organizarlo, pero hay requisitos no negociables. ¿Qué es eso? Que tiene que estar. No se negocia. No podemos decir, no, esto no. O un tiempo vará y la semana que viene es un tiro y afloje. No, es no negociable. Es algo que debe estar en el creyente, en todo creyente. Y es la entrega a la palabra. Eso no es algo negociable. Miren, a modo de introducción, porque vamos a ver el ejemplo que a algunos les he dicho, el ejemplo de Josías. ¿Sí? Cómo Josías halla la ley y se entrega a la ley. Pero vamos a ver, como para poder lograr entender un poco más amplio la idea. Pero a modo de introducción, yo se lo voy a mencionar para no detenernos. Y dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Lo que Pablo le dice a Timoteo es que toda la escritura fue hecha por Dios, fue exhalada por Dios, fue respirada por Dios. Cuando Dios inspira las escrituras, si bien las escriben hombres, pero según la inspiración de Dios, la doctrina de la inspiración, dice que la escritura, no los hombres, sino la
Escritura fue directamente desde Dios, vino desde Dios, mediante su poder. No vino o no pasó por el pensamiento o el razonamiento humano. Las palabras escritas fueron inspiradas, fueron dichas exactamente por Dios. Si bien las escribió un hombre, pero Dios fue el que soberanamente y poderosamente inspiró, exhaló, sopló esas palabras para que el hombre las escribiera. Si hubiera pasado por el pensamiento humano, esas palabras hubieran tenido muchos errores. Hoy los errores los vemos en las traducciones, pero la Biblia originalmente no contiene errores, porque fue inspirada por Dios, soplada por Dios. Partimos de esa base, de esa introducción. Es la palabra de Dios. Fue soplada y hecha por Él. Esto se lo voy a leer para que no se me pase nada. En 2 de Pedro 1, 19 en adelante, ¿sí? Lo que va a hacer Pedro es defender su ministerio. Y en primer lugar, anterior a esos versículos, dice que él mismo vio al Señor. Pero si eso no alcanzara para que confíen en su ministerio, dice Pedro que tenía algo más, como testimonio de que su palabra era verdad. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética, el Antiguo Testamento es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué hacían eso? Porque entendían algo, ¿sí? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación que privada, no es para alguno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? La inspiración no fue en ciertos hombres y fue algo privado, y nosotros hoy, si hubiera sido así, no lo hubiéramos podido entender. No, la inspiración fue en los escritos, y eso refleja el conocimiento, la mente, la naturaleza de Dios, para que todos en todas las épocas puedan llegar a conocer a Dios. Entonces, 2 de Timoteo, a modo de introducción, 2 de Pedro, ¿sí? Pero también Mateo 4:4 hay un versículo muy interesante, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, hoy tenemos el libro escrito, ¿no? Lo tenemos acá. Pero creemos firmemente que, si bien lo tenemos escrito, salió directamente ¿de dónde? De la boca de Dios. Y es por este libro, por lo que Dios dijo con su boca, ¿sí? Que es cómo el hombre va a vivir, o el hombre va a vivir por este libro, no solo de pan, sino por este libro, que es lo que sale y salió de la boca de Dios. ¿Creemos eso? Hoy no podemos ver a Dios de una manera sobrenatural, pero tenemos la capacidad de tener fe en lo que Él ya dijo, ¿no? Entonces, para terminar la introducción, creemos que las escrituras vienen directamente de la mente de Dios. Él las hizo, Él las dijo, hablan de Él, hablan su consejo, su conocimiento, su idea, ¿sí? Por eso son tan confiables como Dios mismo, porque son sus palabras, ¿no? Confiar en Dios es confiar en la palabra. Es algo igual. No es algo separado como decir, no, paso tanto tiempo en la Biblia confiando en ella y estoy dejando de lado a Dios. No, eso puede pasar cuando no aplico el orden que Dios quiere. Pero como la fuente de la Escritura es Dios mismo, debemos entregarnos confiadamente a ella. Entregarnos a ella es entregarnos a Dios. ¿Sí? El pueblo siempre de Israel siempre fue juzgado según habían obedecido lo que
no. ¿No? Miren, eso es como algo general. Vamos a ver un contexto muy general. En Génesis, bueno, muchos sabemos los dos versículos también, por el tiempo. Cuando llegamos a Génesis 3, ¿qué pasa? El hombre peca. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo principal del pecado en el cual Dios pone su juicio? ¿Desobediencia a qué? A su palabra. ¿Sí? No fue tanto el comer el fruto, sino fue que desobedecieron a lo que Él dijo. ¿Sí? Fíjense que si después lo leen, cuando Dios se encuentra con Adán, le dice, Él lo juzga por no haber obedecido la voz de Él o por haber escuchado la voz de su mujer, ¿no? Y no poner en primer lugar, obedecer la voz de su mujer, no poner en primer lugar el obedecer lo que Él había hecho, ¿no? Eso lo podemos ver como algo sencillo. Ahora vamos a ver algo más profundo. Cuando llegamos al final de la Biblia, ¿sí? Tenemos también la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso, todos conocemos que hizo muchas cosas por el Señor, pero ¿qué es lo que el Señor juzgó? El amor. Ahora, ¿es eso no obedecer la palabra de Dios? Sí. Si bien Dios no es literal y no le dijo a la iglesia, ustedes hicieron todo esto, pero no obedecieron mis palabras. Dios dice, se han olvidado del primer amor. Ahora, ¿cuál es el gran mandamiento según Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios. Si bien Dios no lo habla literalmente ahí, pero la iglesia no obedeció a la palabra. Distorsionó, distorsionó la idea de Dios. Hizo antes que ser, hizo antes que obedecer lo primordial en el orden de Dios. Y Dios juzgó, ¿no? Eso lo podemos ver en un contexto general. Entonces, en primer lugar les mencioné la introducción, en segundo lugar el contexto general, pero muy general. Desde Génesis a Apocalipsis Dios comienza juzgando su palabra y termina juzgando sobre sus palabras también. Pero en tercer lugar vemos el mandamiento principal, y acá quiero leer el versículo. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, y ahí vamos a partir por una serie de versículos. Éxodo 34. Dios empieza juzgando las palabras de Adán. ¿Sí? Después pone palabras en Noé, la gente no escucha, no obedece las palabras de Dios, viene el juicio, ¿no? Y de ahí siempre el Señor viene juzgando según sus palabras. En la historia de los diferentes padres, dice, de Israel, ¿sí? Abraham obedeció fielmente y confió en lo que Dios había dicho, y Dios jugó para bien eso. Siempre fue así, siempre se basó en lo que Dios decía y en lo que Dios no decía. Y sigue Génesis, termina ahí, empieza Éxodo, y en Éxodo tenemos la historia de los 10 mandamientos. Y en Éxodo lo que tenemos son las primeras palabras escritas, ¿sí? Empieza ahí a asomarse lo que son las escrituras, las palabras escritas. Porque lo que va a hacer Dios al escribirlas es hacer ¿qué? Un pacto con el pueblo. Y acá van a estar las palabras. Y Él va a ser más intencional y va a decir, estas palabras las vamos a dejar como pacto y sobre estas palabras van a ser juzgados. Cuando Moisés va al monte,
se escriben las tablas en piedra, vuelve, encuentra el becerro de oro, en las tablas de madera, perdón, quiebra las tablas de madera porque el pueblo había adorado a dioses y él, en una forma de impotencia, y algunos comentaristas dicen que Moisés tira a las tablas de madera y las quiebra, haciendo referencia a cómo el pueblo había quebrantado la palabra de Dios, yendo a ídolos. De la misma forma, las tablas esas de madera fueron tiradas y quebradas, de la misma forma el pueblo quebrantó su palabra. Y ese primer pacto se rompe, pero más adelante, nuevamente Dios renueva su pacto y vuelve a escribir los 10 mandamientos en piedra. Y ahí queda grabado, ¿no? Y ahí es cuando empieza a asomarse las primeras escrituras. Éxodo 34, la Biblia dice, o mi Biblia dice que es el pacto renovado de Dios. Y el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. No fue en ninguna otra cosa donde Dios hizo pacto con Moisés, sino únicamente en lo que él dejó dicho. Después van a venir muchas cosas, van a venir guerras, van a venir cosas que hicieron, cosas que no hicieron, administraciones, diferentes cosas, ¿no? Que fueron revelaciones de Dios, ¿no? Para Moisés, pero puntualmente donde se enfoca Dios es hacer pacto con esos mandamientos escritos, ¿sí? Y de ahí partir. Ese fue el pacto que Dios hizo. Y desde ahí, el versículo que es, a ver si lo noté, no lo anoté, pero desde ahí en adelante, a partir de las palabras escritas, empiezan a surgir estos mandamientos o consejos de parte de Dios que guarda mis estatutos, guarda mi palabra, cuida mi palabra, cuida lo que yo te mando hoy, Josué, ¿se acuerdan? Desde ahí, desde que está la palabra escrita, empieza Dios a hacer más énfasis en cuidar eso y en que el pueblo se someta a eso. En Deuteronomio 31, ¿sí? Génesis, Éxodo, bueno, pasa Levítico, llegamos número de Deuteronomio, capítulo 31. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y el Antiguo Testamento remarca mucho la ley de ¿quién? De Moisés. Porque ¿qué hizo Moisés? Escribió la ley, escribió todo el Pentateuco y los primeros 5 libros. Entonces ahí en Deuteronomio 31, si bien recién leímos que las escrituras empiezan a asomarse, pero la primera idea, o la idea más parecida de lo que hoy tenemos nosotros, que es la Biblia, lo primero que se va a asomar es la ley de Moisés. Hoy nosotros tenemos ¿cuántos libros? 66. En un primer momento el pueblo tenía, o iba a tener, la ley, 5. No simplemente 10 mandamientos escritos en una tabla de piedra. ¿Sí? Fíjense, Deuteronomio 31, 1 al 11, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto me ha dicho Dios: no pasarás este Jordán. Recordemos que pasar el Jordán era entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. No vas a pasar este Jordán. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, dice que no pasará este Jordán. Jehová tu Dios
ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón, con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, y quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haré con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia ¿de quién? Todo Israel. Eso es interesante, ¿sí? Que lo que Moisés hizo con Josué, lo hizo frente a todo el pueblo de Israel. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Sí? Y acá vemos, leo toda esta parte, si bien ahora vienen interesantes, pero leo toda esta parte porque son las mismas palabras que después se le dice a Josué, ¿no? Anímate, esfuérzate. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y le mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo que Israel ha oído. ¿De quién? De ellos. Entonces, Moisés, antes de morir, él no iba a entrar, ya era grande, ya no iba a estar él, quien conocía toda la ley, todo el consejo de Dios, que estuvo él en presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Deja escrita la ley, se le entrega a algunas personas del pueblo para que me entiendan, y esas personas del pueblo vienen a tener que administrarla y cada 7 años leerla, para recordarlas y para que el pueblo no se desvíe. Y de ahí parte, ¿no? O sigue el gran llamado de Dios a someternos a la palabra. El versículo 24 es interesante cómo, ¿qué es lo que dice Moisés? Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, y cuando acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, y vuestro Dios esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión, dice, y tu dura cerviz, y es aquí que aún viviendo yo con vosotros sois, ¿qué dice? Soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? La historia de tanta rebeldía del pueblo se ve reflejada después, ¿no? Pero Moisés ya sabía, él siendo inspirado por el Señor, él ya sabía la rebelión, él sabía por lo tanto que, sale un anuncio acá, ahí está. Él sabía por lo tanto que si eran rebeldes a Dios, con él mismo en presencia del pueblo, cuánto más sin la presencia de Moisés. Entonces él dice, bueno, yo dejo aquí la ley, recuérdenla, pero no solamente es un mandamiento, acá lo dejo, al lado del arca del pacto, y Dios va a ser testigo, porque yo ya conozco, dice, su rebelión. Y por eso acá está. Y es interesante cómo Moisés declara lo que iba a pasar. Ustedes van a ser rebeldes, se van a apartar a dioses y todo. Y viste que yo recién les dije, esto es tan importante como Moisés lo que le dice a Josué lo dice frente a todo el pueblo. Porque Moisés después dice lo que iba a pasar. Pero el pueblo sabía, ya sabía de antemano
frente a los Josué, frente a ellos mismos, tenían la palabra de la ley, sabían todo. Y es interesante cómo el pueblo, aún así sabiendo lo que iba a pasar, le dio lugar a eso, ¿no? Es algo muy interesante cómo no se sometieron a la palabra. Y el capítulo 32, versículo 44, después que Moisés dice unas palabras para con el pueblo, los exhorta, también los anima. Capítulo 32, 44, viene Moisés y dice: y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana. ¿Qué es lo que es? Es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión ¿de qué? De ellas. Entonces, vemos, ¿no? El mandamiento principal o el mandamiento primero, ¿sí? Escrito, y desde ahí la idea sigue. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Llegamos a qué? A Josué. Y tenemos esos grandes versículos conocidos, donde en primer lugar vimos la introducción, segundo, contexto general, toda la Biblia, el mandamiento principal, directamente ahí a Moisés y a todo el pueblo. En cuarto lugar vamos a ver los primeros dos ejemplos de que hicieron lo bueno y que no obedecieron las palabras. Fíjate que el primer ejemplo correcto es el de Josué 1, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien, gracias. Nunca se apartará de tu boca este libro de qué? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está definiendo el éxito del ministerio que iba a tener Josué para con el pueblo. Él iba a ser líder del pueblo. ¿Y cómo Josué iba a asegurar un liderazgo exitoso? Esforzándose y siendo valiente. ¿En él mismo? No. En cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés decía. Y ese hacer conforme es la misma forma con la que Moisés la dejó. No con alguna otra interpretación, con la misma forma. Esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a diestra, a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará este libro. Medita día, noche, de nuevo, para que hagas conforme la forma de todo lo que está escrito. Y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios determina el éxito del ministerio de Josué con que él simplemente cumple lo que él dejó escrito. Ni más ni menos. Y ahí vemos el ejemplo correcto. Se los leo yo. Terminando el ministerio de Josué, él exhorta al pueblo y fíjense lo que le dice. 23:6. Esforzaos pues mucho. ¿En qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Pero termina Josué, termina el ejemplo de Josué, él muere, ¿no? Y él fue fiel al Señor,
siendo fiel a la palabra que él dejó. Termina el libro de Josué, empieza el libro de quién? De los jueces. Y en Josué vemos un ejemplo correcto, pero al arrancar el libro de los jueces, vemos el primer ejemplo incorrecto. Ese mismo el primer ejemplo correcto del de Josué. Ahora vemos el primer ejemplo incorrecto. ¿Qué dice? Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Quién lo puede leer? Ocho al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muy bien. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los padres. Dejaron a Jehová, el Dios de quién? De sus padres. ¿Sí? Muere Josué, muere esa generación que había palpado y admirado la palabra de Dios, los milagros del Señor, su poder. Y viene esa generación que solamente conocía de palabra las cosas. ¿Sí? Porque eran chiquitos cuando habían sucedido estas cosas. Y después algunos nacen también y viene esta generación que no conocía a Dios. Ahora, no sabemos qué pasó, si el pueblo no siguió recordando la ley cada 7 años, o si los mismos padres, dice, no fueron fieles en transmitirles a sus hijos la enseñanza. Porque hoy tampoco tenemos a Dios visiblemente. Lo tenemos por fe en lo que Él dejó escrito. Pero hay muchos que hacen lo bueno ante los ojos de Dios, ¿no? Y vemos también algunos reyes que hicieron eso. Pero se levanta esta generación que no se somete. No sabemos lo que pasó, pero sí, lo que sí sabemos es que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Si fue porque sus padres no le transmitieron correctamente las enseñanzas, no sabemos. Si fue porque no recordaron cada 7 años, si fue por rebeldía, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hicieron lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron lo malo? Porque Dios dice que siguieron a los ídolos, no siguieron lo que la ley decía. ¿Cuál fue el motivo por el cual no estaba en sus mentes como una convicción? No estamos muy seguros, pero hicieron lo malo. No se sometieron a esas palabras. Y bueno, la historia sigue. Hay cosas muy interesantes y en Crónicas, después en un momento de Éxodo, el pueblo de Israel se divide en dos y forman dos reinos. Un reino que estaba ubicado más al norte, que era el pueblo llamado Israel en la Biblia, y después había otro pueblo, sí, otras tribus, de las 12 tribus. Unas se fueron para el norte y otras se fueron para el sur. Las del norte se llamaban Israel, las del sur se llamaban Judá. Y es interesante cómo Segunda de Crónica relata cada reinado de los reyes de Judá. Y va a venir y va a decir, tal rey reinó tantos años e hizo lo bueno ante los ojos de Dios, o hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Y a ese ejemplo quiero llegar. Tenemos el contexto, el mandamiento principal, lo que Dios demanda ahí, requiere ser entregarnos a la palabra. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, tenemos uno de los pocos reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová.
yo puse acá otro ejemplo correcto, hacemos algunas menciones y terminamos. Otro ejemplo correcto, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Josías. ¿Y por qué el ejemplo de Josías? Bueno, podemos tomarnos el tiempo en algún otro momento de leer todos los reyes que hicieron lo bueno, lo malo, para entender el carácter de Dios y los requerimientos de Dios. Pero es interesante cómo la Escritura menciona que no hubo otro rey, no hubo un rey y después de él no hubo otro rey como el rey Josías. Tenemos el rey David, el padre, la idea de rey que Dios requería, que Dios esperaba de todos los reyes. Él era el ejemplo. Dios lo había escogido a él como verlo y seguir su ejemplo. ¿Sí? Así como Dios escogió a Jesús para que sigamos su ejemplo, la misma idea ahí tiene el pueblo. Dios escogió a David como el padre de los reyes para que sigan su ejemplo. Y a pesar de que David había sido ese ejemplo soberano de Dios, Dios remarca que no hubo otro como Josías frente a su ley, y frente a sus palabras, frente a todo lo que él hizo. Segunda de Crónicas 34, yo se lo menciono para no detenernos tanto. En el versículo 1 y 2, Josías empieza a reinar a los 8 años. ¿Sí? La última después se lo paso. Y la Biblia dice que él siguió el buen ejemplo de su padre David. Ahí por eso yo te expliqué que quiere decir su antepasado David, el padre de los reyes. El primer rey fue Saúl, pero él no hizo lo bueno. El segundo rey de Israel fue ¿quién? David. Y Dios deja 2 libros completos y algunos reyes en Crónicas haciendo referencia al reinado de David, y que los reyes tomen ese ejemplo. Entonces, cada rey que hacía lo bueno, dice que seguía el ejemplo de su padre David, seguía el ejemplo de su antepasado David, ¿no? A los 8 años, solamente 8 años, ya veíamos el corazón de Josías y empieza a seguir el ejemplo de David. El versículo 3 nos dice que 8 años después, a la edad de 16 años, Josías recién ahí comienza a buscar al Dios de David. ¿Sí? ¿Qué hace David cuando empieza a reinar? Josías, ¿qué hago? Bueno, tengo un ejemplo a seguir. Como hoy tenemos el ejemplo de Cristo, para dónde encarar, y tenemos las escrituras, para dónde ir. Josías dice, tengo el ejemplo de mi padre David, de mi antepasado David. Y él empieza a gobernar. Pero dice que después, 8 años después, empieza a buscar ¿a quién? Al Dios de David. A la edad de 16 años. Conociendo y buscando cómo era ese Dios, porque hasta ahí todavía no había leído la ley. 4 años después, en el versículo 3 al 7, dice que él comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de todos los ídolos. Crónica relata muy poco de esto, pero en Reyes se relata casi en 1 o 2 capítulos completos toda la limpieza que hizo Josías de la casa de Dios, dice, pero también la región, la zona, tanto de Judá, de Jerusalén, como de Judá, ¿sí? Donde él vivía, donde estaba la casa y el templo de Dios, la limpia el templo ahí, limpia las obras, saca los altares, saca los ídolos, pero empieza a recorrer y empieza a limpiar todas las tribus. Y eso es importante, hizo todas esas reformas, todos esos cambios. Pero después de 6 años más adelante pasa algo interesante. Y dice, ¿sí? A los 18 años de su reinado, estos fueron 26 de su edad,
después de haber limpiado la tierra, ¿sí? O sea, Judá, todas las tribus y la casa, lo que va a hacer Josué va a ser restaurar el templo. Miren, les comento algo así rápido. Había reinado Ezequías, hizo lo bueno, sacó ídolos, restauró el templo, lo cuidó. Viene su hijo Manasés, 55 años de hacer lo malo ante los ojos de Dios, volver a poner ídolos en el templo. Posiblemente algunos comentaristas dicen que todas las copias de la ley que había hasta ese momento, las que estaban a su alcance, las quemó. ¿Sí? Después de él, después de hacer 55 años lo malo ante los ojos de Dios y de volver a poner ídolos, viene otro rey que hizo 2 años más. 57 años donde había muchos ídolos que cuando muere ese rey y llega Josías, limpian, sacan. Pero fueron 57 años donde el templo no fue cuidado, no fue administrado. Y dice que después de limpiar toda la tierra y de establecer el orden, Josías empieza a reparar la casa de Dios, el templo de Dios. Y manda a unas personas que empiecen a repararlas, ¿sí? Y dice versículo 14 del capítulo 34, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló que el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el libro que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Eso con respecto a la restauración de ahí del templo, la reparación. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio ¿qué? Un libro. No dice el libro de la ley. Y acá vemos cómo había ya lo que había pasado en jueces. Se habían olvidado de Dios. Algunos no. Hilcías dice: allí el libro de la ley. Y Hilcías dice: recordaba que lo que era el libro de la ley. Por eso lo que le habían por ahí pasado sus padres o los que estaban alrededor. Pero después estaba el otro que dice: bueno, Hilcías me dio este libro también. Y eso es interesante porque la Biblia siempre remarca el libro de la ley, el libro de las palabras del estatuto de Moisés. Pero no, llega esta persona y dice: un libro. Y vemos cómo esas palabras, ¿no?, de Josué y de todos los antepasados no estaban presentes en algunos. Y por eso había tanta distorsión. Y acá viene lo interesante, dice: luego, el sacerdote dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Versículo 19: rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, dice, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Consúltenle. ¿Por qué? Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Claro, ¿cómo sabía la ira Josías de Dios? Porque sabía lo que el libro de la ley decía. Entonces manda a consulta a Dios, porque Dios está airado con nosotros. La verdad que nuestros padres no han hecho conforme a esto, y entonces vayan y consulten. Entonces, si hay el libro, Josías al leer rasga sus vestidos. Versículo 24 al 28 menciona cómo
Dios dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio de dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, y por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto que oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí yo te recogeré con tu padre. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando él muera, iba a ir con esos padres fieles, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Miren, el versículo 29 al 33 no lo vamos a leer por el tiempo, pero vemos el compromiso de Josías con la ley. Él ordenó, sacó ídolo, hizo todo, pero no fue lo que Dios felicitó o lo que Dios remarcó. Lo que Dios remarcó y por el cual tuvo misericordia fue porque al leer la ley la creyó y la consideró. Se entregó a ella. Dice que Josías ni siquiera pensó en todo lo que había hecho. Vaya, consulta a Dios, porque hemos desobedecido a Dios. Che, pero no limpiaste toda la tierra de Judá. Limpiaste tu alrededor y limpiaste toda la tierra, las 10 tribus que había. No importa. Las palabras decían tal y tal cosa. Hemos desobedecido a Dios. Y Josías consulta a Dios. Y Dios tiene misericordia de Josías, ¿por qué? No por todo lo que había restaurado y hecho, sino por cómo se había sometido a la palabra, que había creído a la palabra. Después, lo que hace Josías es tener un compromiso y guía, y de una manera sabia, somete a todo el pueblo y a todas las tribus. Ya había ordenado, pero luego hace que cumplan la ley. Pero hay un dato en Reyes, porque Crónicas reúne muchos datos de todos los reyes. Hay un dato en Reyes que dice que aún así, restaurando todas las tribus, y aún así todo lo que había hecho Josías de someterse a la ley, dice: con todo eso Jehová no calmó su ira frente al pueblo. Che, pero después el pueblo empezó a obedecer las palabras, y el pueblo empezó a hacer todo lo que su rey Josías le estaba diciendo. Y durante el tiempo de Josías, el pueblo hizo bien. Claro, pero Dios manifiesta su ira porque posiblemente no se hayan entregado a la palabra, simplemente estaban recibiendo órdenes, ¿no? Dios tiene misericordia de ciertas personas, pero por el pecado de Manasés, que fue continuado en ellos que estaban viviendo ahí, y por no someterse a la palabra, Dios ahí juzga eso. Es interesante eso. Las menciones que hago es, por ejemplo, después de Crónicas, Esdras dice que preparó su corazón para inquirir que la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar a Israel sus estatutos, sus decretos. Después, en el libro de Nehemías, dice que Esdras, Nehemías y una serie de personas también enseñaban al pueblo. Y el pueblo, Esdras le decía, el pueblo leía la ley, pero tenían que ponerle el sentido a la ley, dice, para poder creerla. Después los mismos apóstoles, siguiendo las palabras de Jesús, Pablo, Timoteo, lo que vimos en la introducción, también Pedro, ciertas menciones, ¿no? Ahora tenemos el fracaso de Israel por no obedecer la palabra de Dios. Josué 5:6, porque los hijos de Israel
hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Deuteronomio 8:20 dice: como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así que pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Jeremías 6:10, más adelante en la historia. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces, concluimos y decimos que según de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada, pero también que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces la Biblia no solamente es inspirada por Dios, sino que también es útil. Verdaderamente debemos entregarnos y comprometernos con la palabra. Cuanto más ampliamos nuestro conocimiento acerca de las Escrituras, como vimos desde Génesis en adelante, más entendemos que no hay muchas formas de obedecer a Dios. Solo hay una, y es ser fieles a su palabra. Y recordamos y decimos de vuelta lo del principio: entregarnos a Dios es entregarnos a su palabra. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Dios, podemos hablar de una forma rápida, general, pero vemos, Señor, qué es lo que tú demandas, cuáles son los requerimientos en el cual, Señor, tú estableces tus juicios. Señor, veíamos cómo Moisés dejaba escrita la ley y te ponía a ti como testigo, porque ellos habían visto tus obras. Después vemos cómo Josué también, él escribe en la ley todo lo que él había pasado y deja y dice una piedra como testigo, porque dice que esa piedra había visto y oído todo lo que había pasado en ese momento. Señor, entendemos que hay muchas cosas en las cuales son mandamientos y cosas para ese momento de la historia. Pero cuánto, Señor, tu palabra nos da conocimiento de qué es, cuál es tu carácter, cuál es tu demanda, cuál es tu pensamiento, tu conocimiento, tu consejo. Señor, vemos cómo tu inspiración ahí en Pablo y Timoteo, de someterse, aferrarse, entregarse a la palabra, eso iba a asegurar el éxito del ministerio de Timoteo. ¿Sí? Sometiéndose ahí a esa palabra que era tuya. Pasaron años, pero era tu palabra directamente, no la palabra de Pablo. Señor, hoy tenemos la palabra escrita y creemos que es tu palabra. Creemos que no viene de los que la escribieron, sino que viene desde ti, directamente de ti. Y tú ya te revelas mediante tu palabra, ya muestras tu conocimiento, tu idea, tu consejo, y tu juicio va a venir por si escuchamos tu palabra o no. Tu palabra habla de la salvación, de la santificación, de lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Señor, podemos ser temerosos, como veíamos en la Santa Cena, sino ser temerosos a ti y no entregarnos por completo tu palabra, y no apartarnos ni siquiera un poquito de ella, y hacer